Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que usted puede informarse sobre lo que está ocurriendo en el mundo y le presentamos lo más destacado a continuación. 335 guatemaltecos fueron deportados. Entre ellos se encuentran 58 niños. En minutos, los detalles. Inicia el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo firmado entre Guatemala y Estados Unidos. El presidente de Colombia enfrenta el primer paro nacional desde que asumió la presidencia. Iniciamos con el detalle de las noticias y le informamos que ya arrancó el acuerdo migratorio de solicitud de asilo firmado entre Guatemala y Estados Unidos. Con la llegada de un hondureño procedente de El Paso, Texas, se pone en marcha el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo que fue firmado con Estados Unidos el 26 de julio. El día de hoy, con esta conclusión, empezamos ya la etapa operativa a través de la cual la semana entrante se darán más vuelos. Según el ministro de Gobernación, en este caso, el ciudadano hondureño pidió regresar a su país. Entonces, no se iniciará el proceso de asilo en Guatemala y aunque esta vez solo fue un migrante, la próxima semana los vuelos continuarán. Estamos haciendo realmente los ajustes del procedimiento para poderle dar ya un inicio con más volumen de los hermanos hondureños y salvadoreños. Respecto a la vigencia del acuerdo que no fue conocido en el Congreso, el ministro dijo que después de un análisis jurídico solo necesitaba pasar por el presidente Jimmy Morales. Dicho convenio fue ya ratificado por el señor presidente, las cartas ya se intercambiaron. Añadió que Guatemala no está desembolsando ni un solo centavo y que quienes pidan protección iniciarán un proceso con el Instituto de Migración y serán trasladados a albergues administrados por OIM y ACNUR. Mientras tanto, la canciller Sandra Jovel aseguró que tiene comunicación con sus homólogos de El Salvador y Honduras respecto a la llegada de los migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Más de 300 guatemaltecos fueron deportados. Muchos coinciden que la economía los obligó a tomar la decisión de emigrar. Este jueves arribaron al país 3 vuelos con 335 guatemaltecos deportados. 58 eran menores de edad, 30 hombres y 28 mujeres. Sí cuesta lograr pasar y yo sé que tenemos que estar en nuestro país. Solo mamá tengo. Por eso nos decidimos de ir para allá. Para tener un trabajo. Para tener un trabajito. Quienes también deben pasar momentos difíciles son los familiares que van a traer a sus seres queridos que han sido deportados. Doña María López pasó 20 días sin saber de su hija que decidió migrar de forma irregular. Este jueves regresó, pero ahora tiene la angustia del dinero que deben. Porque yo, mamita, estoy enferma y del ex vengo yo y mira, ni ha comido yo nada, porque ni para pasar no tengo yo para regresar otra vez, solo para mi hijo. Mi hijo pensó para ir a luchar de mi vida para mantenerme y mantener sus hermanitos, pero la capaz no dejaron de pasar por mi modo. Me avisó la señorita ayer que yo vengo a recoger hoy y por eso yo vine, pero no sé si ya vino. Sí, la verdad como un está escaso pues y no hay un delante, no hay pues entonces, y yo pues estaba enferma y ella pensó entonces, era fácil para pasar pues, ella pensó y la verdad yo me metí a sacar un dinero en préstamo, porque tal vez yo me contenté si mi hijo iba a pasar pues, pero no fue así, pero ni modo estoy contenta, ella está viva, gracias a Dios ella va a venir conmigo. La Organización Internacional para las Migraciones ha anunciado un nuevo programa de asistencia humanitaria y retorno voluntario. Está dirigido a los migrantes que quieren regresar a su país, pero no tienen los recursos para hacerlo. Y ya está listo el primer contingente de salvadoreños que partirá el próximo mes a Estados Unidos para trabajar como parte del programa de migración laboral.
Entre 150 y 200 salvadoreños partirán en diciembre hacia Estados Unidos con visas temporales de trabajo. El primer contingente de las 6.000 personas que contempla el convenio se radicará en Arizona, donde desarrollarán jornadas agrícolas. No han entregado ninguna visa que tenga que ver con este proyecto, pero ya hay una decisión junto con el Departamento de Labor, junto con los empleadores de los Estados Unidos, en conjunto con la embajada, de que el primer contingente viaja en el mes de diciembre. El titular de Trabajo también anunció que se incrementará el salario mínimo para mejorar las condiciones de vida de la población, aunque no precisó porcentaje ni fecha en la que se llevará a cabo. Creemos, bajo los estudios técnicos, que hay disponibilidad financiera de la parte empleador para hacerlo. Y no le preguntemos a los que ganan el salario mínimo, porque para ellos es más todavía la necesidad. Entonces acá debe de haber enérgicamente dinamización de la economía, fortaleciendo el sector productivo, pero también debe de haber la parte de dignificar a la clase trabajadora. Así que el incremento se va a dar, es un hecho que va a haber incremento al salario mínimo. Actualmente el salario mínimo es de $300 en el sector comercio, pero un estudio no gubernamental del Centro para la Defensa del Consumidor considera que el costo de la vida está arriba de los $600 y que en relación a Centroamérica, El Salvador tiene el salario más bajo. Pero este jueves el Ministerio de Trabajo juramentó a los 14 miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo, quienes deberán estudiar el incremento a la tabla salarial, entre otras cosas. Como sector empresarial permanentemente pasamos monitoreando y haciendo los análisis del mercado. No obstante ello, lo que nos corresponde de conformidad a la ley, una vez conformado el Consejo Nacional del Salario Mínimo, es que de forma tripartita hagamos el análisis, tomemos las conclusiones de forma técnica con todos los datos oficiales que podamos aportar y a partir de ese momento poder decir que existe un resultado para poderlo comunicar a la población salvadoreña. Y es que según la legislación laboral salvadoreña, el salario mínimo debe revisarse al menos cada 3 años y el ajuste debe hacerse con base al costo de la vida. De hecho, el ministro de Trabajo promete tomar en cuenta el incremento del Producto Interno Bruto. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y vamos a cambiar de información. El presidente de Colombia, Iván Duque, enfrenta el primer paro nacional desde que asumió la presidencia. Diversos sectores sociales se manifiestan en rechazo a las políticas del gobierno. Los colombianos molestos con el presidente conservador Iván Duque salieron a la calle el jueves con una larga lista de reclamos que incluye desde la persistente desigualdad económica a la violencia contra activistas sociales. De esta forma, Colombia se une a la ola de descontento que recorre Latinoamérica hace ya varios meses. Ellos son muy conscientes de qué es lo que hacen. La conciencia es de que miren al pueblo, porque el pueblo algún día reventará, porque el día que ya no tengamos nada que defender, ya nadie tendrá más que hacer, sino a salir a lo que de pronto del temor de lo que están pasando los demás países. Yo pido al gobierno nacional, cuiden los trabajadores. Los analistas dudan que las protestas en Colombia se acerquen a las masivas movilizaciones de Chile, Bolivia y otros países de América Latina, ya que a pesar de la desigualdad y el aumento del costo de vida, no existen los mismos factores de unión entre los manifestantes en un país ya dividido y que tiene una de las economías con mejor desempeño de la región. Duque, que tiene un índice de aprobación del 26%, se ha embarcado en una ofensiva de seducción para intentar conectar con la población. Muchos colombianos dicen que tienen muchas razones y no solo económicas para estar enojados. La violencia es una de ellas. Anne-Marie García, Associated Press. Y en Hong Kong, manifestantes abandonaron el campus universitario en el que habían permanecido varios días pese a la presión de la policía antidisturbios. Más de 20 manifestantes dentro de un campus universitario de Hong Kong se rindieron a la policía el jueves en vísperas de unas elecciones a nivel de distrito que se consideran un indicador clave del apoyo público a las manifestaciones antigubernamentales. La Universidad Politécnica de Hong Kong ha sido rodeada por la policía antidisturbios durante días mientras manifestantes mantenían el sitio del campus. El superintendente jefe de la policía de Hong Kong habló el miércoles a los medios de comunicación con un mensaje para los manifestantes. En todo el incidente del poliuniversitario, la policía ha arrestado y registrado los detalles de unas 1000 personas.
incluyendo alrededor de 300 personas menores de 18 años que solo dan sus datos. Lo registramos y luego lo dejamos ir, y los 700 restantes fueron arrestados. También arreglamos ambulancias y llamamos a los primeros auxilios para dar tratamiento médico adecuado a todos los heridos, que ahora están a su cuidado. Una decena de manifestantes salieron escoltados a un puesto policial fuera del campus, mientras 3 fueron llevados en camillas, 4 en sillas de rueda y otros 5 estudiantes que se cree son menores de edad salieron con sus padres. Más de 5.000 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas en junio por un proyecto de ley de extradición ya abandonado que habría permitido enviar a sospechosos criminales a China continental para ser juzgados. Las protestas se han convertido en un movimiento contra el gobierno de China porque muchos temen una pérdida de las libertades garantizadas a la antigua colonia británica cuando ésta volvió al control chino en 1997. También piden elecciones plenamente democráticas y una investigación independiente sobre la supuesta brutalidad policial contra los manifestantes. Anne-Marie García, Associated Press. Y Estados Unidos dice estar preocupado por la situación que se encuentra la Iglesia Católica en Nicaragua. Allí, grupos presuntamente adeptos al gobierno han cercado una iglesia donde se encuentran personas haciendo una huelga de hambre. La Iglesia Católica en Nicaragua ha estado enfrentando ataques y amenazas, según el sacerdote Rodolfo López, quien denuncia haber sido agredido. La iglesia en que trabaja ha estado albergando a madres de prisioneros políticos que se encuentran en huelga de hambre. El templo ha sido rodeado por grupos armados presuntamente simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. El sacerdote ha tomado medidas para proteger a las madres. Yo les prohibí el paso. Esta gente venía muy agresiva y no quiso obedecer y con mucha violencia, ¿verdad? Me empujaron y me dieron un golpetazo aquí. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos atribuye el cerco al gobierno de Ortega y lo llama inaceptable. El gobierno de Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la salud y seguridad de los familiares de presos políticos nicaragüenses que están bajo asedio en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya y en el 8º día de una huelga de hambre. Estados Unidos está listo para usar todos los medios económicos y diplomáticos a su disposición para apoyar los llamados del pueblo nicaragüense a una restauración de la democracia. Mientras tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, criticó las medidas que han tomado las autoridades religiosas. Urgimos a esos sectores que cumplan con su rol pastoral, los sectores religiosos, según el mandato del Santo Padre, el Papa Francisco. Les urgimos a abandonar caminos que siembran odio, separación y división. La Conferencia Episcopal Nicaragüense, en un comunicado esta semana, ha llamado a las personas que realizan el asedio a que lo depongan. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a continuar con más noticias. Y en Chile, varias personas fueron arrolladas por un vehículo cuando éstas se encontraban reunidas en una manifestación. Un vehículo atropelló a una multitud de manifestantes chilenos. El incidente ocurrió en la provincia de Antofagasta, al norte de Chile. El ataque tuvo lugar el jueves por la noche y aún no hay cifras oficiales de cuántas personas resultaron heridas. Los manifestantes protestaban por la desigualdad de ingresos y otras disparidades económicas en el país suramericano. Este es un informe de Tatiana Funes para la RNA. Y en Estados Unidos, las condiciones climáticas provocaron un aparatoso accidente de tránsito, donde decenas de vehículos se vieron involucrados. Afortunadamente, no se reportó ningún fallecido. Más de 50 vehículos estuvieron involucrados en un múltiple accidente ocasionado por el mal clima en una carretera al oeste de Denver, en Estados Unidos. Varias personas resultaron con lesiones, pero según información de la policía, ninguna se encuentra en estado de gravedad.
La carretera fue cerrada por varias horas hasta que los vehículos fueron removidos por completo. Este es un informe de Tatiana Funes para la RNA. En el Reino Unido, uno de los hoteles más reconocidos fue consumido por las llamas, pese a la ardua labor realizada por los bomberos. Los bomberos lucharon contra un incendio masivo que destruyó un hotel frente al mar en la ciudad de Eastbourne, en Reino Unido. Las llamas envolvieron todos los pisos del Hotel Clitmore, consumiéndolo casi en su totalidad. El departamento de bomberos comunicó que los huéspedes y empleados resultaron ilesos. Gracias a la pronta evacuación de la infraestructura, las causas del siniestro aún se están investigando. Este es un informe de Tatiana Funes para la RNA. Vamos a cambiar de noticias porque tras las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos interpretan los testimonios de maneras opuestas. ¿Es viable un juicio político contra el presidente Donald Trump? Es la interrogante que ahora surge. Primero pidió que los demócratas formalizaran la investigación en el Congreso, luego que las audiencias fueran públicas alegando falta de transparencia, y ahora la Casa Blanca tilda el proceso de ser una farsa. Como viene siendo en el caso de la farsa del juicio político de los demócratas, los testigos de hoy se apoyaron fuertemente en sus propias conjeturas, presunciones y opiniones. La Casa Blanca afirma ahora que ninguno de los testigos puede probar que Donald Trump haya condicionado la ayuda militar para Ucrania a que Kiev investigara a su oponente político demócrata Joe Biden. El equipo de campaña de Trump, por su parte, ha tildado este proceso de golpe de Estado, una retórica que el mandatario comenzó a usar hace un par de días en sus redes sociales. Lo que está pasando es el mayor fraude en la historia política de Estados Unidos. Para que el proceso de juicio político acabe en la destitución del presidente, ambas cámaras del Congreso deben apoyarla. Podría recibir luz verde en la Cámara de Representantes, donde la mayoría demócrata impulsó la investigación en curso. Ahora bien, los republicanos lideran el Senado y de momento apoyan en bloque al presidente. La oposición lo sabe. Creo que la gran tragedia de esto es la actitud del presidente y la defensa que los republicanos hacen de ella. Es por ello que buena parte de la importancia de estas audiencias es el efecto que puedan tener en los votantes para las presidenciales del año que viene. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y en otras noticias, Naciones Unidas rechaza el cambio en la política frente a los asentamientos israelíes en Cisjordania, asegurando que es un obstáculo para establecer un cambio a la paz en esa región. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reaccionó esta semana luego que Estados Unidos anunciara que, en contra del consenso internacional, deja de considerar ilegales los asentamientos de Israel en la ribera occidental, conocida como Cisjordania, una política que había seguido por las últimas 4 décadas. Nos gustaría reafirmar nuestra posición constante e inequívoca, de acuerdo con el derecho internacional y resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad, de que las actividades de asentamientos israelíes son ilegales, erosionan la viabilidad de la solución de 2 estados y socavan la perspectiva de una paz justa y duradera. Esta posición, hecha pública por los 10 miembros electos del Consejo, fue refutada por Cheryl Norman, viceembajadora de Estados Unidos ante la ONU, durante su participación frente a los miembros de este grupo. Estados Unidos sigue comprometido con la causa de la paz y el anuncio del lunes no altera este hecho. Seguimos creyendo que la discusión entre las partes es el camino para encontrar una solución que funcione para ambas partes y promueva y proteja el bienestar de palestinos e israelíes por igual. Pero así como estamos comprometidos con la causa de la paz, estamos comprometidos con Israel y su trato justo en las Naciones Unidas. Aún así, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho pública su posición asegurando que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y un obstáculo para la paz. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Hacemos una nueva pausa, pero al volver hay más información internacional. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con más noticias y es que la representante del Fondo Monetario Internacional se reunió con el presidente de China. Durante el encuentro hablaron sobre las expectativas económicas de ese país.
el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El mandatario chino dijo que a medida que el crecimiento económico mundial se desacelera con el aumento de los riesgos a la baja y el libre comercio se enfrentan a grandes desafíos. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene mayores expectativas del papel del FMI. Espera que bajo la nueva administración, el FMI mejore la moneda internacional y la representación de los mercados emergentes de los países en desarrollo. China está dispuesta a profundizar continuamente la cooperación con el FMI, expresó el presidente. Este es un informe de Tatiana Funes para la RNA. El Papa Francisco continúa con su visita en Tailandia, donde ha sido recibido por cientos de feligreses, y el sábado el sumo pontífice se va a trasladar hasta Japón. Miles de tailandeses le dieron la bienvenida al Papa Francisco mientras viajaba a la parroquia de San Pedro, una comunidad católica en las afueras de Bangkok, para rezar en el santuario del primer sacerdote mártir de Tailandia. ¡Viva el Papa! o ¡Larga vida al Papa! Gritaban en italiano la feligresía. El pontífice instó a los tailandeses a practicar su fe con alegría en un país abrumadoramente budista. Los instó a mirar hacia el futuro firmemente arraigados a su fe. Esta es la segunda vez que un papa visita el país asiático, después de que San Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en visitar Tailandia en 1984. Y a pesar del número relativamente pequeño de católicos en Tailandia, que son aproximadamente unos 4.000 en un país de 65 millones de habitantes, su recepción ha sido notablemente entusiasta y cálida. Francisco partirá el sábado a Japón para la segunda y última etapa de su viaje. Este es un informe de Tatiana Funes para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Un padre indonesio usa desechos plásticos para crear autos de juguete y catapultas. El hombre además utiliza pajillas y tapas para ensamblar las ruedas, para que sus hijos puedan divertirse con una idea amigable con el medio ambiente. Un grupo de protestantes en Beirut prendieron fuego a un monumento en forma de puño, que se había convertido en un símbolo de levantamiento. Además, fue pintada con la palabra revolución. Los medios locales dijeron que los manifestantes están preparando una nueva efigie para ser instalada durante el desfile del Día de la Independencia que están organizando. Las manifestaciones a nivel nacional en Líbano comenzaron el 17 de octubre contra los nuevos impuestos a las llamadas de WhatsApp en medio de una economía en picada. Los pasajeros desembarcan del vuelo de Philippines Airlines, que realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, luego de que ocurriera una falla en el motor poco después de su despegue el 21 de noviembre. Este es un informe de Tatiana Funes para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.